Bueno, vamos a comenzar el mensaje. Primero, saludar a la gente del canal. Gracias por estar con nosotros cada domingo, compartir este mensaje. Es un mensaje de hoy, no es un mensaje de aplauso, es un mensaje de reflexión. Es un mensaje que Dios, el Espíritu Santo, con este mensaje nos está dando un campanazo de alerta. Y sé que esta palabra nos va a pellizcar, porque si el Espíritu Santo permitió en que tocáramos este tema por algo, vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, versículo 23 al 27. Estos temas casi no se tocan en las iglesias, porque los pastores, la mayoría, no todos, van a pensar que las ovejas que el pastor es conspiranoico. Y no, la Biblia no es para gente conspiranoica. La Biblia dice la verdad y punto. Que el que no quiere aceptarla es otra cosa. Que quiere vivir un mundo irreal es otra cosa. Pero la Biblia es verdad y verdad absoluta. La Biblia es algo infalible. Porque lo que ella predice se cumple. Y aquí, por supuesto, están los apóstoles inquietos diciéndole a Jesús: oye, Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y dice Mateo 24, versículo 23. No, perdón. No, yo es el que estoy equivocado acá. Dice Mateo 24, versículo 23, dice: entonces, aquí está hablando Jesús. Si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué harán? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ahí es donde está la trampita, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya yo les he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el título del mensaje es: dentro de poco las mentiras irán al sepulcro. Dentro de poco las mentiras irán al sepulcro. En estos tiempos posmodernos, donde prima alrededor del ser humano la tecnología, prima la tecnología, y que tenemos que estar más cautelosos, porque la tecnología, por supuesto, facilita muchas cosas. La agilidad para hacer una transferencia, para comunicarlo. Hoy en día ya es común ver a los niños, a los jóvenes, a los adultos con un celular en las manos. Pero sin embargo, la tecnología facilita también el camino del engaño. Muchas veces cuando en tu celular alguien te escribe a través del WhatsApp o otras redes, cuando es un número desconocido, no sabemos quién nos está escribiendo o quién nos está invitando a ciertos grupos. No, a veces cuando entra una llamada desconocida, a veces una llamada internacional, en fin. Pero hay cosas buenas que trae la tecnología, pero lastimosamente en estos tiempos los estafadores, especialmente en el ámbito financiero,
están cada día proliferando. Cada día tu cuenta de ahorro, cada día tu cuenta corriente, etcétera, etcétera, está la intemperie que estos bandidos te roben. Y de hecho este es el mes más peligroso, el mes donde fácilmente te pueden estafar. Y para recuperar ese dinero con el banco, ¿qué problema? ¿Qué problema? Las cifras de las personas que sus cuentas han sido hackeadas son exorbitantes. Y claro que esto también facilita el ámbito religioso. La falsa religión del engaño, la apostasía, y cada día las sectas están proliferando a través de las redes. Están proliferando y de una manera más fácil ellos pueden entrar a la familia, a las naciones. Hoy en día hay falsos líderes religiosos, profetas mentirosos, que es una de las características de los últimos tiempos. Y claro que todo está auspiciado por el sistema del anticristo, sobre todo del lado del ecumenismo, donde según estos líderes, todas las creencias conducen al mismo Dios. Esa es la idea o lo que te está vendiendo el ecumenismo. Por supuesto que todo esto es falso, todo esto es una herejía orquestado por la élite religiosa, política y económica que controlan al mundo. Pero gloria a Dios, que Dios todo lo sabe, y Él sabía que los hijos de las tinieblas van a tratar de impedir que muchas almas no conozcan el camino de la puerta estrecha, porque ese es el objetivo. El objetivo aquí no es que Trump esté peleando con Maduro, ni que el uno de la izquierda con la derecha. Eso es una fachada, porque lo que en verdad hay una guerra es entre la mentira y la verdad, así de simple. Todo lo que usted ve en la política, en la economía, todo es un teatro. Porque lo que hay una pugna es por su alma y la de la humanidad. Entonces, ellos que están buscando que en pocos consigan la puerta estrecha. Y dice la Biblia que en pocos son los que se salvan en buscar la puerta estrecha. Ahora, la ventaja que tú y yo vamos a tener en estos tiempos malos, ¿qué tenemos que hacer? Mantener el discernimiento del Espíritu Santo bien despierto. Porque no todo el que me dice el Señor entrará en el reino de los cielos. Porque ¿sabes qué, iglesia? Y veo cristianos compartiendo unas aparentes verdades en su Facebook, en su Instagram, compartiendo falsos predicadores, falsos engañadores, gente motivadora, gente que no sabe despertar a la iglesia, que han convertido el púlpito en un entretenimiento. Joseph Smith, un aparente profeta mormón, llevó un grupo de sus seguidores. Joseph Smith es el fundador del mormonismo, de la iglesia de los santos últimos días. Por aquí hay una iglesia que todo el mundo cuando la ve, que le va vía puerto, queda, son fachadas. Y Joseph Smith un día juntó a sus fanáticos, a sus seguidores, llevarlos a un río, prometiéndoles a ellos que él iba a cruzar ese río sin mojarse. Entonces, cuando todos estaban en la orilla, en la expectativa, si Joseph Smith le iba a ocurrir un milagro, él le preguntó a sus seguidores: ¿ustedes tienen fe en que yo entre a ese río y no me moje? Y la gente dijo: claro, profeta, claro que sí. Si usted va a pasar ese río y no se va a mojar, nosotros creemos. Entonces, el muy iluso dijo: bueno, si ustedes creen, entonces ¿para qué voy a hacer ese milagro? Mejor me voy. Y no lo hizo.
Entonces, Smith concluyó, Joseph Smith, que no es necesario que hiciera ese milagro ante estos incautos. Y claro, cada cual se marchó hacia su lugar meditando en lo que el líder quiso insinuarle. O sea, fíjate cómo estos engañadores manipulan a las ovejas hoy en día. Son gente que tienen una fe ciega. Y usted no puede tener una fe ciega con todo el mundo, ni con todo lo que diga en la radio, ni con todo lo que diga en la televisión. Usted tiene que dejarse guiar por la palabra de Dios. Los falsos líderes religiosos, ellos demandan obediencia absoluta a sus feligreses. Y algunos con espíritu de engaño manipulan falsas señales, falsos milagros, y aparentan, hasta se ponen de acuerdo con las ovejas para que, miren, se ha conocido casos de gente que entra en silla de ruedas y gente que la han comprado para que entre comillas, el falso apóstol obre y el hombre se levante de la silla. Y eso, claro, cualquiera se motiva, cualquiera vuelve a la iglesia y dice, ¡wow! Ahí pasan milagros. Eso ha pasado. Y ha pasado en cantidades de veces. Compran. Investigan tu vida. A veces antes tú venías a la iglesia, saben dónde vives y todo esto, como esto es fácil. Y dice, mira, así te dice el Señor, tú que vives en el barrio tal y vives en el tercer piso. Y dice, este hombre, ¿cómo sabe? Pero claro, si el internet todo lo está diciendo. Entonces mira qué tremendo que estos aparentes milagreros, para que la gente crea que de verdad el poder de Dios está con ellos. Pero esto es pura fachada espiritual. Estamos viviendo en un mundo donde el relativismo está golpeando el conocimiento de los jóvenes. Está golpeando el conocimiento de la nueva generación. Hoy los jóvenes se burlan de todo aquello que está relacionado con la fe. Y ¿sabes qué? Que lo más triste que la niñez de hoy prefieren sustancias psicoactivas en vez de los juguetes. Niñas que en vez de estar jugando con una muñeca, están hoy embarazadas y hasta tratan de abortar. Niñas de 12 años. Niñas de 11 años. ¿Cómo se ha perdido hoy la inocencia en los niños? Cada día la sociedad está colapsando y nosotros estamos muchas veces entretenidos sin poder orar y llorar por esas almas, por esos niños, por esos jóvenes, aún adultos que se están perdiendo. Entonces, el espíritu de los falsos milagros, ellos vienen estimulados por el humanismo y la ciencia, y claro, el hombre, ellos dicen que el humanismo y otras cosas más pueden restaurar a esta sociedad que cada día se va perdiendo. La idea es que hay que desplazar a Jesús. En estas Navidades prima más el Papá Noel que el mismo Jesús. ¿Cuándo ustedes han visto un Papá Noel en una cruz? A ver. Fíjate, y uno a veces se pone en la casa el Papá Noel, ni siquiera pone, oye, aquí que vengo pronto. No vamos detrás de lo que el mundo nos muestra. Vamos como ovejas al matadero. El lema de los jóvenes de hoy es: si mi amigo o mi amiga se atrevió a quebrantar normas familiares, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Porque eso es lo que se está palpando
en la juventud de hoy. O sea, el sistema del anticristo educa en estos tiempos que la gente hoy en el mundo hay que darle libertad a su personalidad. Es expresar un tabú. Es decidir por mi propio placer sin importar lo que los demás piensen. ¿Sabes cuál es como dicen los jóvenes hoy? Me importa un pepino lo que piensen mi papá y mi mamá. ¿Grave? Pero la iglesia de hoy debe seguir luchando, enseñando, ministrando la verdad, la pureza. Eso estamos llamados, la iglesia, a ministrar la verdad, la pureza, la integridad, la lucha por la verdad. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra meta principal, luchar por la verdad. Esa debe ser la meta de un verdadero cristiano. Usted mira, oiga, pastor, pero mantener la verdad o la integridad en un mundo lleno de mentiras, engaños, es casi que imposible. Y para que no se asusten ustedes y se vayan con la silla hacia atrás, a veces hacer negocio con los cristianos es lo mejor. No todo. Préstele dinero a un cristiano para que vea. ¿Qué problema? No solamente cristianos, peor, pastores. Conocí el caso de un pastor en Cartagena que la oveja le prestó no sé cuántos millones y después dijo, hermanas, déjelo así. ¿Cuál es el problema? Siempre solo en la iglesia. Pastor hipócrita, hijo del diablo. Usted piense que la integridad y la verdad va a pensar, oiga, pastor, pero es que practicar la verdad y la integridad de pronto en tiempos antiguos era fácil, porque no había tantas tentaciones expuestas como las hay hoy en día. Por eso era fácil todo eso que escribieron la Biblia, porque no tenían internet, celular, nada, todo era natural. Pero ojo con lo que te voy a decir, porque el corazón del hombre siempre ha sido corrompido desde la caída del hombre, desde la caída de Adán. De hecho, ¿se acuerdan de la historia de Noé? Que estaba construyendo el arca de Dios y dice que Dios le dolió en su corazón de haber hecho al hombre de tanta maldad. Desde la época de Noé. Las prostitutas siempre han asistido. Gente con su conducta distorsionada siempre ha asistido. Que ahora es más visible el pecado, claro, porque la tecnología ayuda a mostrar la maldad del hombre. Pero la crueldad de la humanidad siempre ha existido. Pero a pesar de esto, dice la Biblia que Dios encontró un hombre justo llamado Noé. Y en estos tiempos necesitamos gente como Noé. De hecho, Jesús lo puso como ejemplo antes de su venida. Mateo 24, del 37 al 39. Lo puso como ejemplo. Lo que Jesús estaba diciendo, miren, lo que vivió Noé, ustedes también lo van a vivir. Miren lo que puso, más como en los días que de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Estaban celebrando, era diciembre. Porque diciembre es el mes que se presta para comer, beber, todo el mundo se casa, todo el mundo se gradúa, es el tiempo, se paseo Bolívar, da miedo el gentío que hay.
¿Y no será que el Señor vendrá un día así cuando estemos comiendo y bebiendo? ¿No se les ha pasado eso por la mente? Dice, y Noé estaba la gente comiendo, bebiendo, casándose y dándose el casamiento hasta el día repentino, en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se lo llevó a todos. A los que estaban en el centro comercial único se lo llevó a todos. A los que estaban en la 72 se lo llevó a todos. Porque, pastor, entonces es malo comprar. No. Entonces es pecado comer. Tampoco. Es pecado casarse. Menos. Lo que pasa es que cuando tú colocas tus prioridades de una manera alterada, que lo principal es lo material más que lo espiritual, ahí vamos a tener problemas. Cuando tu vida prima en cosas secundarias que son delante de los ojos de Dios, entonces ahí la voluntad de Dios choca con mi alma, choca con mi corazón. Cuando Dios te empieza a bendecir, disfrútalo, pero no le pongas idolatría a tu esposa, a tus hijos, a tu empresa, a tu negocio, a tu dinero. Que eso no se convierta en idolatría, porque en una sociedad consumista como la que estamos viviendo. ¿Sabes que según San Mateo, en estos últimos tiempos somos una sociedad disuelta de la realidad? Oye, ojo, ¿cómo estás pensando hoy? ¿Cómo estás analizando hoy tu vida? Si el Señor viniera esta noche, ¿estás preparado? Cuando Dios te abra los libros y dice, vamos a sacar cuenta, a ver aquí. Y sabes que en la vida real, te voy a abrir los oídos hoy. En la vida real, la sociedad está atrapada en una jaula llamado consumismo y distracción. Nos tienen tan metidos llenos de fútbol femenino, fútbol sub-20, fútbol sub-17, mundial de fútbol, el junior, que sin querer queriendo, como dice el chavo, lo hemos convertido en ídolos. Porque hay que mantenernos distraídos para que no estemos pendientes del día en que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Aparecerá de repente, como apareció aquí. ¿Se rieron de Noé? Noé, tú estás paranoico, por aquí no llueve. Noé, deje de ser tan fanático. ¿No les suena eso común a ustedes? Y que Cristo, ¿desde cuándo oigo? Yo tengo un amigo, ese siempre que nos encuentra, ¿desde cuándo oigo que Cristo va a venir pronto? Pero si diera ese uno lo que se lo va a llevar, él va a ser el primero que va a ser arrastrado. ¿Sabes que hoy en día, qué es lo que tratan ellos de mostrarnos? Que algunas distracciones nos relajan, y puede que tengan la razón, pero no siempre, porque esas distracciones o esas relajaciones o relajación nos puede llevar, sin darnos cuenta, a una trampa. A una trampa. Porque la vida, te soy sincero, en la vida real nuestra es una trampa. Estamos rodeados de trampas. Cuando un ratón va por el queso, le encanta el queso, pero no se da cuenta que hay una trampa que lo está esperando.
Y así nos mantiene a nosotros hoy el mundo, volviendo a queso, sin saber la trampa que están haciendo ellos detrás de ti. O sea que cuando la esperanza del hombre está basada en una mentira, se termina convirtiendo en una tragedia. Lo que dije al principio, hay una pugna entre la mentira y la verdad. Yo te hago una pregunta, o el Señor te hace una pregunta a ti. ¿Qué esperanza estás siguiendo hoy? ¿Qué esperanza estás siguiendo hoy? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Son propias? ¿Tienes una convicción de la fe o tienes una convicción de la vida de una manera irreal? Porque si tu vida está basada en algunas soluciones que te da el hombre, o algún programa del gobierno que te aparentan dar una mejor calidad de vida, y ningún gobierno a nivel mundial va a funcionar, porque la Biblia lo dice. Al contrario, la vida del hombre cada día está desmejorando. Ni la ONU tiene el control, no tiene la autoridad para solucionar situaciones bélicas en los países, porque ahí hay intereses de por medio. Ahí hay bastante queso y todo el mundo roba en la ONU. Así que si usted tiene la esperanza en la ONU, bájese de esa nube, como dicen los pelados hoy en día. Todos creemos en algo. Y a veces creemos o nos hacemos los esclavos del inventor de ciertas ideas. Estoy convencido, no algunos, no todos, que ni siquiera te has dado cuenta quién ideó tus convicciones. Mira, de este lado están los pocos que tratan de convencer, y de este lado están los muchos que quedan convencidos. Así se maneja el mundo. Los pocos que quieren convencer a los muchos, y los muchos que le creen a estos pocos. Como el caso del señor Joseph Smith, como se lo dije al principio, ¿lo recuerdan? Así. Y esa secta ha proliferado y son inteligentes, porque a la gente pobre ellos les arreglan la casa, y yo soy testigo de eso. Van a tenerlos acá. ¡Ay, me arreglaron la casa! Claro, con esa falsa doctrina. Y si yo tengo la casa fea, caída, y vienen una secta como la de Joseph Smith, ay, a mí me conviene. Ese es el queso en medio de la trampa. Entonces aquí es importante discernir en quién pongo mi esperanza y en quién no. ¿Cuál es la base que sostiene tus convicciones? Porque las opiniones son las que yo tengo, pero las convicciones son las que me sostienen a mí. En mis opiniones yo me puedo equivocar. Y por supuesto que algunas opiniones personales mías, por supuesto que van a incomodar a mucha gente. Pero si mis convicciones están equivocadas y sigo creyendo en mis convicciones, entonces estoy poniendo mi esperanza en algo hipotético. Y eso es grave. Porque esas convicciones eran como las tenían los fariseos, que le decían, bueno, pero dinos la verdad, tú eres el Hijo de Dios, dígalo. Dice, pero yo se lo estoy diciendo hace rato, el problema es que ustedes no creen en mí. Eso se llama convicción. Que estás viendo las cosas, pero la tanta convicción errada que tienes en tu mente no te deja ver la verdad.
ese San Juan, esa parte a mí me gusta. Que, pero nos tienes atormentados, dinos, no, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Yo les estoy diciendo que han visto milagros, señales, prodigios, y ustedes no me creen. Y así hay gente que van para un camino ancho que lleva a la perdición. Estamos en tiempos difíciles. Mira, la única convicción que tú y yo tenemos que tener claro es que algún día Cristo va a venir del cielo por segunda vez, y que Cristo dio la vida por ti y por mí para salvarnos y darnos vida eterna. Es la única convicción segura que tú tienes que tener. Dar un aplauso. En la Biblioteca Nacional de París hay un documento guardado que contiene el dictamen dado al Papa Julio III. Óyeme, si usted va a París, que yo sé que usted ahorita va para Francia, entre a ese museo y ahí ellos lo tienen, una carta de los cardenales. Acuérdense que los cardenales son los que rodean al Papa. Ellos son los que dicen, son como el Congreso religioso. Y ellos le dijeron algo al Papa Julio III en 1550, eso es el Papa. Y cuando fue elegido Papa, la carta de los cardenales le dijeron al Papa: Pontífice, hay que tener los ojos bien abiertos, en no permitir que la Biblia sea leída por la gente en común. Porque si ellos examinan la Biblia y lo comparan con los dogmas nuestros, se van a dar cuenta que nuestra doctrina es totalmente diferente a la Biblia. Por eso era que ellos leían, en la época de antes del catolicismo, leían la Biblia en latín, decían la misa en latín, nadie entendía. Por eso hay que impedir, según ellos, en esa época, que la Biblia sea vista por el pueblo por precaución para evitar azonadas, decían ellos. Y por supuesto, muchos líderes de esta comunidad dudan de esta carta, pero independiente que sea real o no esta carta, la Biblia contiene el poder de la verdad para alejarnos de los falsos cristos y falsos profetas. Mira, la Biblia ha sido perseguida por muchos siglos. Sin embargo, ha sobrevivido, escúchame, ha sobrevivido a las muchas persecuciones. Fue el primer libro escrito en Alemania en la imprenta de Juan Gutenberg. Ya, primer libro en la Biblia, en el año 1546. Sin embargo, en muchos países está prohibida y hasta la queman la Biblia. Si usted la ve con una Biblia allá en la China, Dios mío, qué problema. Las iglesias ya están supervisadas, es lo que el gobierno dice, predica esto, si no, que cerramos la iglesia. ¿Y por qué si son un gobierno poderoso, por qué le tienen tanto miedo a una Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios, palabra de poder. La Biblia ha sido denigrada por los filósofos de los últimos siglos. El señor Voltaire, así se lee eso, ¿no? Voltaire, dijo, se echó a reír de la Biblia y dijo: a ese libro no dura antes de morirme. Y el señor Voltaire se murió. Y para colmo, él decía, ese libro no va a trascender, eso es loco, fanático. Y para colmo, la sociedad bíblica, cuando él murió, le compró la casa
que era el señor Voltaire, y han vendido Biblias sacadas de esa misma casa donde vivía el filósofo. Todo lo que se levante contra Dios serán avergonzados. En estos últimos siglos, el libro más impreso del mundo es la Biblia. No se deja de producir nuevas Biblias. Es el libro más traducido en el mundo. 627 lenguas africanas. 553 lenguas en Asia. 396 lenguas en Oceanía. 197 lenguas en Europa. 73 lenguas en América del Norte. Y en América Central y América del Sur, 384 lenguas. Ha sido traducido ese libro por muchos. La verdad peleando contra la mentira. Muchos la mentira detrás de ella, que eso no sirve, hay que quemarla, hay que prohibirla. Todavía hoy en países que tú no puedes llevar una Biblia. Y si le predicas a alguien en la calle, te meten preso. Esa es la realidad. La realidad no es que Colombia sea campeón de la Copa del Mundo, que Miss Universo, eso es pura fachada. Aquí detrás de nuestras espaldas hay una pelea entre la verdad y la mentira. Hay una pelea, no le paren bola que Trump, que no sé qué, que se va a meter, bueno, sí, pero lo que está, el enemigo, lo que le interesa es destruir a la iglesia como sea. Y por eso que está obsesionado en acabar la Biblia, pero no ha podido. Es increíble que por medio de estas estadísticas que lo acabo de expresar, todavía hay gente que dude de la veracidad de este libro. Increíble. Sobre todo las evidencias más visibles es ver la vida de gente transformada, generaciones y generaciones transformadas, gente libre de drogas, de prostitución. Yo conocí el caso de una persona narcotraficante y con su guardaespaldas, pero él decía que sentía un vacío. ¿Y quién lo discipuló? Una señora de la tercera edad lo discipulaba y se convirtió. Este es el libro que transforma vidas. ¿Tú quieres experimentar la felicidad de la vida? Lee la Biblia. Una vez yo leyendo la Biblia, en Deuteronomio creo que era 14, me sanó Dios. El médico me decía, usted no puede comer carne. Si usted come carne va a seguir peor. Y estaba desempleado. Y me mandó una medicina que no tenía en esa época. Y todas las mañanas cuando yo me levantaba, qué dolor horrible, no me dejaba ni caminar. ¿Y sabe dónde me sanó Dios? Y no se echa a reír. En el baño. En el lugar sagrado. Y leyendo la Biblia, sentado. Y se me abrió un trono y dice, y comerás toda clase de carne. Cuando yo leí eso, yo sentí un corrientazo en mi cuerpo. Y dije, wow, yo nunca había leído esto. Claro, porque lo estaba viviendo yo en carne propia, no podía comer carne. Mis articulaciones estaban afectadas, mis músculos estaban afectados. Y sin darme cuenta, Dios me sanó. Y hoy en día puedo comer toda la carne que quiera. ¿Eso quién lo hace? La palabra, el Señor. No es un libro común. Es el único libro que nos lee el alma. Los demás libros se dejan leer. La Biblia nos lee el alma. Eso te confronta cómo estás tú. ¿Verdad que esto no es una predica de aplauso? Pero sí de confrontación. ¿Sabe qué es lo más admirable de la Biblia? Que muchos por traducir la Biblia fueron quemados.
Yo a veces estoy prendiendo la estufa y siento yo, ay, Dios mío. Y para coger una olla cojo hasta 20 trapos, uno de cada lado. Ahora imagínate, por traducir la Biblia al idioma del pueblo, muchos fueron quemados. Y no te damos una oportunidad, arrepiéntete. No, prefiero morir. Un hombre de 87 años, recuérdame, pastor, no me acuerdo el nombre de él. Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Digo, mira, te vamos a quemar a la hoguera. Arrepiéntete, dice. ¿Y qué mal me ha hecho mi Señor? Si Él ha sido demasiado bueno conmigo. Si ustedes me quieren quemar, quémenme. Ah, bueno, era tu última oportunidad. Lo quemaron. Pero él le cantaba a Dios. ¡Wow! Murieron por la verdad. Creo que Juan Hus fue perseguido en Alemania por haber traducido la Biblia, creo que al alemán, si no estoy mal, y lo quemaron. Y te puedo dar el nombre largo. Cristianos que fueron entregados en el Coliseo de Roma. Ignacio de Antioquía, muchos fueron devorados por leones, muchos fueron atravesados por una estaca. El profeta Isaías, ¿sabes cómo murió Isaías? Con las piernas abiertas, desnudo, y le pasaron un serrucho gigante por la mitad. Lo abrieron. Creo que fue un rey de Israel, no recuerdo el nombre. Ese que dijo que el Cristo venía en una virgen, iban a ser por una virgen, ese fue el que mataron. El diablo es puerco, como decía una novela por ahí. ¿Sabes que en los países comunistas muchos fueron despojados de sus bienes por ser cristianos y fueron expropiados sus casas? Todo esto lo vivieron grandes héroes, hombres que fueron renovados en su manera de pensar, dieron la vida porque sus vidas fueron iluminadas y ellos encontraron un propósito al creer en la verdad, en creer en la verdad de Dios y su Hijo. Cristo viene pronto. Y te voy a decir algo. Yo no sé si tú vas a venir el próximo domingo si te quieres ir. Pero todo lo que tú estés haciendo hoy aquí, algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pon tu vida en orden. Pon tu vida en orden. Porque ¿sabes qué? Muchos feligreses le van a decir al sacerdote, al pastor, ¿y usted por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué me estaba engañando? Porque ya en las iglesias no se predica de pecado, infierno, arrepentimiento, porque temen que las ovejas se les vayan. Ya no se habla de la venida de Cristo, no se habla. Pastor, ¿y usted no vino a predicar en diciembre de eso para asustarnos? Yo no le vine a asustar, eso lo mandó el Espíritu Santo y no es culpa mía. Porque el cristianismo es para macho, como dicen los mexicanos. Es para gente valiente. ¿Cuántos son valientes aquí? Son valientes, dale un aplauso al Señor. Muchos van a negociar con la mentira. Ustedes no tienen idea los casos horripilantes que he escuchado yo como pastor. Miren, si Dios nos abriera los ojos cómo vive la mayoría de los cristianos hoy en día. Si a veces uno como pastor escucha noticias y se siente triste, ¿cómo estará el corazón de Dios? Mi esposa es testigo que ha venido mujeres de otras iglesias.
pastor, no vaya a decir nada, pero el pastor tal me estaba enamorando. Y ese bandido estaba enamorando. Con su esposa, con hijos y enamorando a las ovejas. Cuídate. Tú sabes que es lo lindo que la gente diga, esa es una mujer íntegra, un hombre íntegro. Eso no tiene precio. Que la gente cuando te vaya a prestar dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, porque yo sé que tú vas a quedar bien conmigo. Que tú, hombre, cuando vayas en la calle y tengas tu esposa y aparezca una mujer mostrando casi todo, eso es integridad. Porque cuando estamos solos, me hizo acordar cuando vivíamos ahí en el 85-44 que todas las ventanas eran grandísimas y se veía de adentro hacia afuera, pero de allá afuera no se veía nada. Y como a 3 casas vivía entre comillas, un aparente cristiano. Y yo esas cosas que tú estás en la ventana orando, era como las 10 de la mañana, y estaba orando ahí. Y venía el hermanito. Y pasó esas mujeres tipo mamut. Los mamut. Alta, espigada, guaray, Y el hermanito, como yo tenía la ventana cerrada, él miró para la iglesia y dice, así el pastor está por ahí. Pero él no era de la iglesia, sé que asistía a otra iglesia, pero él a veces venía al servicio de los jueves de la noche. Y él miró primero y como que vio todo cerrado y de pronto, ¡casado! Hablando en lengua, se le pelotó la lengua. Y ven, hermanito. A veces tú crees que nadie te está viendo. Toda la muchachona. Qué lindo Dios, ¿verdad? Que Dios nos guarde y nos cuide. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.